¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral. ¿Tenemos reforma laboral? ¿No tenemos reforma laboral? ¿Qué pasó ayer con todo eso? Las personas que han estado un poco pendientes de este tema, porque obviamente nos interesa a todas las personas que querramos venir a vivir y trabajar a España o nos encontremos ya aquí siendo españoles o migrantes que tenemos que firmar contratos, pues obviamente hemos tenido que estar muy atentos a todo lo que está pasando sobre este tema. Y lo que pasó ayer no es más que una burla realmente de lo que puede llegar a ser la política en el mundo. Este video, voy a aclararlo, es una opinión totalmente personal de lo que está pasando en estos momentos en España, pero a las personas que siguen mi canal ya saben que yo me quejo muchísimo de los políticos y de la política. No me gustan en general los políticos, obviamente con varias excepciones, personas que por ejemplo son cercanas y con las que podemos trabajar sobre temas migrantes, por ejemplo aquí en España. Ustedes ya los conocen porque han salido en este canal, los hemos entrevistado aquí y sabemos del recorrido que tienen. Pero cuando hablamos de la política en general nos encontramos con lo que ha pasado ayer. Para los que no lo saben, el gobierno de España en este momento está precedido por el partido de izquierda, el PSOE, y en Común Podemos, que es de izquierda. Pero Podemos, aunque se llame de izquierda, no es un partido que representa los ideales que sí representamos algunas personas que creemos en esto, que no es más que creer en los derechos humanos, en las minorías, en apoyarnos para que a todos nos vaya bien y no solo pensemos en los grandes empresarios, en la economía, sino que veamos el conjunto general de la sociedad para trabajar por todos en común. Así por lo menos lo veo yo. Varias veces me han ofrecido entrar a política y no me interesa justamente por lo que ha pasado ayer en España. ¿Qué pasó? Se ha propuesto una reforma laboral que no se sabía si era una reforma fundamental o era simplemente unos pañitos de agua tibia. Todavía los expertos no logran ponerse de acuerdo, pero digamos que los partidos de más izquierda, más radicales, dijeron que la reforma no era una reforma, así que no la apoyaban. Los partidos de derecha y extrema derecha dijeron que como si estaban reformando lo que para ellos era una buena, como estaba en este momento, y una reforma que ya venía desde hace mucho tiempo de uno de sus presidentes o de sus legislaturas, pues que no querían que se modificara, así no se modificara realmente nada preocupante. Entonces había una división ahí de poderes terrible en la que había rifirrafes de un lado, del otro, protestas, gente diciendo que había que sacarla adelante, otros que no, pero la política como siempre es tan sucia que los políticos no están pensando en el beneficio de toda la población, de todos nosotros, sino en qué les sirve a ellos para ganar votos para sus próximas elecciones, para sentirse poderosos, para decir que son oposición o para otro tipo de cosas que son muy manipulables en todos estos ámbitos. Lo curioso del tema que nos produciría demasiada risa es que muchas veces se mira a Latinoamérica como países subdesarrollados donde pasan cosas extrañas. Miren esa política ya tan ridícula, miren lo que pasa. Y lo que ha pasado acá es una de las peores cosas que yo he visto en toda mi vida en cuanto a casos ridículos en la política. El partido de mayor oposición al gobierno que no quería que saliera adelante esta reforma, uno de sus miembros ha cometido un error, pues no, ha cometido un error garrafal y ha votado por error, aunque ellos dicen que no es un error humano de la persona, sino un error del sistema. Ya quién sabe por qué lo dirán. Esta persona ha votado en contra de su partido, o sea, si su partido no quería que saliera adelante,
pues esta persona de ese partido cometió un error y dijo que sí saliera adelante. Y solo por ese voto de esa persona que cometió un error, salió adelante la reforma, porque estaba caído, porque además dos personas de un partido político que había dicho que apoyaba la reforma laboral como estaba escrita en ese momento, esas dos personas se han ido en contra de los pactos políticos, pactos horribles que hay, que obligaban a esas dos personas a votar a favor, pues estas dos personas se han ido en contra de su partido político y han votado en contra. Así que han cambiado los cálculos para que saliera adelante la reforma laboral y se había caído en principio. Y si no es por el error del partido de oposición, la persona del partido de oposición, pues la reforma no habría salido adelante. ¿Qué pasa? Que en este momento estamos esperando que el partido de oposición reclame ante los jueces en España y diga que esas votaciones no son válidas, que se repitan, bla, bla, bla. Ha pedido que no se publique en el BOE aún esa reforma laboral aprobada. Así que hasta que no se publique, no podremos decir que la reforma ha salido adelante, aunque en las votaciones de ayer ya se sepa que sí. Una tristeza todo lo que está pasando aquí con lo de las votaciones, con la actitud de los políticos, con la falta de palabra de autoridad y falta de libertad en el voto. Puede sonar a una contradicción, pero para mí la política es horrorosa, es terrible. Hacer pactos para sacar adelante cosas simplemente por beneficios propios es lo peor que le puede pasar a la política, y hasta que no modifiquemos eso y nosotros como ciudadanos obliguemos a que las personas que se hacen llamar políticas, que dirigen las riendas de nuestros países, lo hagan a conciencia para un beneficio general, pues no sacaremos adelante nunca a la sociedad, a nuestros países y nuestras democracias. Eso es lo que creo yo. Nosotros tendremos que poner ahí nuestro granito de arena, participar en la democracia y forzar a esta gente para que sean serios, dejen de decir mentiras y se valgan de esas mentiras para ganar votos engañando a las personas. Pero bueno, como les decía, eso es una opinión propia, pero por eso odio a ciertos partidos políticos, a ciertos personajes que representan esos partidos y esas ideas, y apoyo de vez en cuando algunas ideas, pero no partidos políticos. Nunca, o no creo que nunca los apoye, porque además quiero tener esta libertad para poder decir siempre si lo están haciendo bien o mal sin haber empeñado mi palabra, cosa que no podría hacer si lo hubiera hecho. Pero bueno, digamos que la reforma laboral ya salió adelante. No es la gran reforma que se esperaba, pero trae algunos beneficios para todas las personas que trabajamos en España, porque para los que ya lo han escuchado, obviamente uno de los mayores problemas en España son los contratos cortos, esos contratos por jornadas, esos contratos fijos a términos fijos y que repetían muchísimo. Pasa en muchísimos países, pero por ejemplo en Colombia, díganme si no me equivoco, a partir de una renovación de tantos contratos ya obligaban a decir, hey, indefinido, porque si ya te han hecho el mismo contrato varias veces, pues significa que la empresa estaba intentando de algún modo engañar al sistema para pagarte menos, que normalmente es por lo que hacen este tipo de cosas, pero para el trabajador es algo que lo deja en el aire. Entonces obligaban a las personas, a las empresas sobre todo, a que firmaran esos contratos a término indefinido si se notaba que el empleado era necesario. Algo así estaban haciendo acá, querían eliminar ya todos esos contratitos pequeños que hacían en casi todo lado y que están haciendo que los jóvenes en España tengan una incertidumbre gigante. Lo que pasa es que escuchando y hablando con muchos expertos, abogados y economistas dicen que, claro, que en el papel todo suena bonito, pero que aún hay muchas ventanas, puertas, caminos abiertos para que sigan existiendo estos contratos temporales cortos y que las empresas puedan tergiversarlo todo para volver a intentar engañar al sistema. Pero en definitiva, digamos que se le han puesto más tropiezos a esos empleadores,
a esas empresas que siempre intentan burlar el sistema para pagar menos impuestos, pagarles menos regalías a los empleados. Así que por ese lado digamos que es un beneficio grande para todas las personas que estamos acá, migrantes, españoles, para cualquier tipo de persona. Esperemos que se respeten las cosas. Algo por lo que se estaba luchando y que no se llegó a dar era aumentar las semanas que se pagaban al año por despidos y despidos improcedentes, que era una de las grandes luchas dentro de todo esto, decir necesitamos mejorar esto para que las empresas no se aprovechen del empleado. Eso no se modificó, quedó exactamente igual, tristemente. Pero bueno, digamos que solo por el lado de que se disminuyan esos contratos temporales y que en principio todos los contratos sean indefinidos, que no lo van a hacer, pero que se dice que lo serían, pues ya es una gran mejora para todas las personas que trabajamos en España. Ahora esperemos que se lo tomen con un poquito más de seriedad, que los empresarios además le cojan un poquito más de miedo a intentar engañar el sistema para que las cosas, los engranajes de la economía española puedan tomar más fuerza y se aproveche esa confabulación de tres poderes importantes, que era pues el Estado, los empresarios y los trabajadores, que por fin han llegado a este acuerdo pequeño para intentar sacar adelante esta gran, entre comillas nuevamente, reforma. Esperemos a ver qué pasa con esto. Por favor, déjenme en los comentarios lo que ustedes piensan sobre estos temas y si además estarían interesados en que hagamos un programa específico ya mucho más serio sobre las complejidades de esta reforma, todo lo que tiene que ver con contratación de migrantes y españoles en España, en un programa, puede ser en directo o no, pero que traigamos, invitemos a un experto en la materia para que nos lo explique de la A a la Z. Por ahora, simplemente esperar a ver qué pasa y ojalá la política, no solo en España, sino en todo el mundo, sea más seria, y para eso nosotros tenemos que poner también de nuestra parte para obligar a esta gente a que tome seriedad. Gracias por estar acá. No se les olvide, como siempre, suscribirse al canal, activar esa campanita y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Chao.